cuando pensamos esto de las nuevas perspectivas y desafíos para la disciplina, estamos pensando en el intercambio, básicamente, en el intercambio de experiencias, de los archivos, de nuestras investigaciones, a través de los medios que tengamos a disposición. Porque también conocer las problemáticas de cada sector, de cada región, nos va a ayudar a pensar soluciones específicas y a medida. Por ejemplo, aquí en Argentina recientemente se publicó la guía de la fotografía en los museos nacionales, que sentimos que es una herramienta muy importante, que va en esa línea, y necesitamos más de eso. Así que alentamos en ese sentido al intercambio. Yo tengo acá mis notas, porque no me quiero olvidar de nada, hay muchas cosas que queremos hablar, y ayer me senté arriba de los anteojos y los rompí, así que voy a hacer lo posible por ir siguiendo esto, y cualquier cosa, con Majo nos vamos a estar complementando y ayudando. Lamentablemente no hay tiempo para hacer una presentación personal de cada una y uno de los asistentes, pero queremos un poco dar cuenta, así en general, de quiénes somos. Hubo inscripciones al seminario de muchas provincias de Argentina, desde Tierra del Fuego hasta Chaco, y de 14 países, principalmente de América y de España también. Las áreas de formación, bueno, son este listado nutrido que vemos acá en el recuadro del medio, y que son todas áreas que hacen aportes a la preservación de la fotografía. Si nos juntamos todos los que estamos acá, hacemos el equipo soñado de trabajo, porque hay fotógrafas y fotógrafos, gente de conservación, de historia, de archivística, bueno, las áreas principales, los ámbitos principales de desempeño son instituciones privadas y públicas, ya sea museos, archivos, bibliotecas, fototecas, etc. También del ámbito de la educación, trabajadores y trabajadoras autónomos, fotógrafos con sus estudios particulares, y gente que se dedica a la conservación y restauración también de manera independiente, y medios de comunicación. La realidad es que esta información también nos sirve para pensar cómo son en las instituciones los equipos de trabajo, si es que hay equipos de trabajo constituidos, qué tipos de formación tenemos, y de qué manera se puede aceitar el diálogo entre profesionales de las distintas áreas para lograr un ejercicio cotidiano de la interconsulta. Algo que nos pareció muy interesante también es que se inscribieron muchos fotógrafos y artistas visuales, y eso es interesante porque si se puede empezar a trabajar en el cuidado y la organización del material, es decir, de las obras que se están produciendo ahora y que en algún momento van a pasar a formar parte de los museos, de los archivos o de los medios, estamos en una situación excepcionalmente buena, porque quiere decir que esas fotografías van a ingresar a esas instituciones con un mejor tratamiento tanto del control físico como del control intelectual de esas piezas, entonces hay más posibilidades de conservarlas a futuro. También en las inscripciones se hizo una pregunta por las principales problemáticas de los lugares de trabajo y las temáticas de interés. Y a partir de estas preguntas pudimos identificar algunas problemáticas comunes, que no es ninguna novedad contar que los problemas están centrados generalmente en los recursos materiales y también de recursos humanos especializados. En cuanto a esto, nuestra idea no es naturalizar los problemas presupuestarios que existen en el área de cultura, de educación, de investigación, ni tampoco romantizar las condiciones precarias de trabajo en las que nos desempeñamos en muchas instituciones, pero sí proponemos pensar algunas estrategias acordes a los recursos que tenemos y a las posibilidades que tenemos. Entonces, si existe este problema de los recursos materiales, ¿dónde vamos a centrar nuestros esfuerzos cuando no hay presupuesto suficiente?
hay cosas que se pueden hacer de todos modos, y en eso un poco va a estar centrado el módulo del plan situado de conservación de fotografía. También, si hay un problema con los recursos humanos especializados, ¿cómo nos podemos apoyar cuando no contamos con un equipo completo? O sentimos que nos falta algún tipo de herramienta. Respecto de las temáticas de interés, bueno, como comentaba, hoy nos vamos a centrar en el plan situado de conservación de fotografías, haciendo hincapié en algunos de estos temas que surgieron como más demanda, y a lo largo de los próximos encuentros se va a seguir profundizando algunos de estos temas. No sé, Majo, si hasta aquí querés agregar algo o avanzo. Vamos, bueno. Sí, Para poder pensar entonces en una estrategia de trabajo es importante conocer cómo fue el desarrollo del área de conservación de fotografía como una disciplina aquí. Esto va a ser un resumen muy abuelo de pájaro. En el libro pudimos extendernos un poco más en esta parte histórica. Pero bueno, va a tener sentido para lo que viene después. Voy a hacer la salvedad de que esta línea de tiempo es solo a fines expositivos. Sabemos que la historia no se desarrolla de manera lineal, que tiene avances, retrocesos, que hay disputas, pero este esquema nos sirve un poco para marcar algunos hitos, no todos. Vamos a centrarnos en algunas cositas que dan cuenta de cómo se fue desarrollando la disciplina. Sabemos que desde el inicio de la fotografía hubo una preocupación por entender cómo se dan los deterioros en las imágenes y poder garantizar la permanencia. Ya en 1855 se publicó el primer informe del Comité de Desvanecimiento, pero la conservación de patrimonio fotográfico como una disciplina profesional es una especialización reciente dentro del campo de la conservación de patrimonio cultural. La evolución de esta disciplina está relacionada con la manera en que las fotografías han sido consideradas y valoradas a lo largo de la historia, y de la misma manera los modos teóricos y prácticos de abordar la conservación de fotografía se modificó con el desarrollo de la disciplina también. Llevó mucho tiempo generar una conciencia respecto de que los objetos fotográficos, con su complejidad, debían ser estudiados desde la preservación de una manera distinta, independiente de los documentos en papel, por ejemplo. Un poquito más de un siglo después de la publicación del invento de la fotografía, se creó en Rochester, en Estados Unidos, la George Eastman House, que es el lugar donde se creó el primer laboratorio dedicado a la preservación de fotografías. Alrededor de la década del 70 se empieza a dar un proceso de establecimiento de la conservación de fotografía. Pero para que esto pueda suceder, primero el campo de la conservación del arte va a tener su código de ética propio, que fue aprobado en 1967 por el grupo americano del Instituto Internacional de Conservación. También en este momento la industria fotográfica ya tiene varias décadas de desarrollo y sus propios científicos, y se va dando un proceso de conformación de mercado de arte fotográfico también. En la medida en que las fotografías se van valorando de esta manera, empieza a crecer una demanda también de profesionales que puedan contribuir en la preservación de las imágenes. Esto, digamos, a nivel internacional. Aquí en Latinoamérica el proceso tiene una historia un poquito más reciente, que es alrededor de la década del 80, y algunos de los hitos que vamos a marcar en estas décadas del 80 a la actualidad son sucesos que aparecieron recurrentemente en todas las investigaciones, las entrevistas, que pudimos hacer con quienes fueron los promotores del área acá en Argentina, que fueron muy generosos y generosas con nosotros, estamos muy agradecidas. Son varios, pero bueno, algunos de esos hitos, por ejemplo, tienen que ver con una denuncia que se realiza en 1983
en relación a las condiciones en que estaba el fondo Whitcomb, que fue adquirido por el Archivo General de la Nación en los 60. Tuvo una característica particular esta denuncia, que es que el propio personal del Archivo General de la Nación también participó en este reclamo, donde luego se hizo una exposición. También la creación del Centro de Investigación de Fotografía Antigua en Argentina, el CIFA, que además de la investigación y la difusión de la fotografía antigua, hicieron varias publicaciones, dentro de las cuales estuvo el primer manual de conservación y restauración de fotografías antiguas, que se publicó acá. Y empieza también en esta época la actividad de la Fundación Antorchas, que en la primera etapa estuvo más asociada a apoyar y a becar la formación de profesionales en conservación de fotografía. Hacia los 90, otros sucesos que fueron también armando un poco el devenir del campo, fueron, por ejemplo, los congresos de historia de la fotografía. Otra etapa de la intervención de la Fundación Antorchas, que tuvo que ver con un programa de asistencia a archivos públicos. También empiezan iniciativas en las provincias, como la creación del Centro de Investigación de la Fotografía Antigua en Argentina, en Tucumán, a cargo de Darío Albornoz. Las jornadas de preservación de fotografía en el conurbano bonaerense y también en Córdoba, en el noroeste. Y ya desde los 2000 hacia acá, empiezan a crearse los centros de investigación y conservación en universidades. También se abren las primeras licenciaturas en conservación y restauración de bienes culturales, lo cual va a tener un impacto fuerte, porque son los profesionales y las profesionales egresados de estas carreras que luego se irán especializando en conservación de fotografía también. Se creó, por ejemplo, en el 2003 el Archivo Nacional de la Memoria, en 2010 la Fototeca La Vía en San Luis. Están quedando muchas cosas en el tintero. Estamos nombrando algunos acontecimientos que van marcando este proceso. También surgen nuevas instancias de formación e intercambio que tienen que ver con tanto educación no formal, talleres, seminarios, como encuentros, congresos, diplomaturas, digamos, otras maneras de capacitarse, y iniciativas de rescate, que esto es como el denominador común. Siempre atrás de todo hay una historia de rescate. Y que en la investigación del libro pudimos nombrar algunas, pero han quedado muchas. Creemos que hay muchos casos para enriquecer la historia de la disciplina, que necesitamos que se conozcan, que salgan a la luz, y que tienen en común también que estas iniciativas fueron realizadas en su mayoría por los y las trabajadoras de las instituciones, que esto es algo que va a profundizar un poco Silvia Gattafoni en el encuentro 4. También han participado de estas iniciativas de rescate investigadores, usuarios, colectivos de militancia y personas de la sociedad civil. Vamos a seguir con la, con la presentación. Va a pasar Majo a hablar del plan situado de conservación de fotografía. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de hablar del plan situado hoy es un poco repasar las etapas de este plan, no tanto de manera ideal, sino de una manera un poco más real. Por eso nos parece importante hacer la encuesta en el momento de la inscripción, para poder ver para dónde en dónde podíamos profundizar o explayarnos un poco más. Bueno, evidentemente, como mostró Denise antes, estamos todos en la misma. Y bueno, esperamos con este plan situado poder dar alguna ayudita, poder generar nuevas dudas y más debates. En la próxima práctica. Bueno, ¿por qué conservación preventiva?
porque la conservación preventiva es un sistema, el más eficaz, que nos va a permitir preservar las fotos a largo plazo sin tanta intervención. Es una disciplina que nos da un montón de herramientas para poder ir aplicando, ajustar y trabajar en la medida, en base a nuestras necesidades, las necesidades del archivo, y siempre desde el lado de la prevención. Este, también lo que suele pasar es que trabajamos con archivos mixtos, trabajamos con archivos con varios procesos fotográficos, entonces hablar de tratamientos o estabilizaciones puntuales a veces no nos es posible porque no tenemos tiempo, porque no tenemos herramientas, porque somos una sola persona a cargo de todo eso. Entonces por eso es muy importante focalizarnos en la prevención. Parte de estas medidas son la evaluación del medio ambiente y los espacios de trabajo, cómo vamos a relevar, organizar y ordenar el material fotográfico, los métodos de estabilización básicos que podemos realizar, qué sistemas de guarda nos pueden llegar a servir, qué tipo de medidas vamos a considerar a la hora de exhibir el patrimonio, y al final vamos a hablar así un poquito sobre algunas consideraciones para actuar ante emergencias. Entonces, nuestro plan va a ser el resultado de estas medidas que apliquemos de conservación, el contexto en el que apliquemos esas medidas, ya sea objetos, edificio o los recursos humanos que tengamos, y el cotidiano, porque el cotidiano de hace un año y medio nos ha modificado la rutina de trabajo, creo que casi todos, haciendo casi imposible ir al espacio de trabajo. Este plan de conservación también tiene que ser real. Tenemos que tratar de pensarlo de la manera de que de acá a un año podamos seguir sosteniendo esas medidas. Que sean medidas que realmente podamos continuarlas a lo largo del tiempo. Entonces, son etapas y pasos que tenemos que pensarlos bien. Y bueno, un poco también, una de las falencias también que es recurrente es el tema de la capacitación. Las capacitaciones, de los espacios de capacitación que tenemos, qué niveles de capacitación existe para que uno se pueda especializar en conservación de fotografía. Sobre todo cuando en muchos lugares de trabajo el archivista termina haciendo tareas de conservación y el conservación termina digitalizando y bueno, así. Entonces, es importante repasar que para hablar de conservación preventiva de material fotográfico hay ciertos conocimientos básicos que hay que tener. Hay que saber sobre la identificación de procesos fotográficos, la historia de esos procesos, la historia de la imagen fotográfica, la conservación preventiva, los deterioros de todos estos procesos, qué agentes afectan a los distintos procesos y materiales. Si bien no, o sea, el propio código de ética nos marca que vamos a tener limitaciones a la hora de trabajar. O sea, no podemos ser especialistas en todo, no vamos a poder ser especialistas en entender el edificio y cómo el edificio influye en nuestros espacios de trabajo y en nuestros procesos fotográficos. Por ahí, en mi espacio de trabajo solo trabajo con negativos de acetato, y estoy acostumbrada y vengo trabajando años con ese material y de repente entra otro proceso
ambrotipo o daguerrotipo, y bueno, por ahí voy a necesitar, y está bien, consultar a colegas, consultar a profesionales especializados en, eh, en control de plagas, por ejemplo. Eh, eso es, o sea, es muy importante también entender nuestras limitaciones y si estamos todos ahora acá es porque necesitamos de la ayuda del otro, entender qué le pasa al otro y cómo va solucionando las cosas para aprender y para intercambiar. Pasar a la otra plata. Bueno, y este plan va a estar reforzado por las buenas prácticas. ¿A qué le decimos buenas prácticas? A entender que si los recursos con los que contamos son casi nulos y no vamos a tener sofisticados sistemas de medición y control, entonces vamos a tener que reforzar el trabajo preventivo a través de un control constante de las decisiones que vamos tomando a lo largo de este plan y de las etapas del plan. Que es necesario documentar y es fundamental documentar todas las acciones, ya sea fichas de ingreso, informes mensuales, control de ciertos procesos con problemáticas específicas, bitácoras nuestras de trabajo. Toda esa documentación es fundamental y es la que nos va a ayudar después a, una vez al año, reevaluar todo el trabajo que hicimos, qué funcionó, qué no funcionó. Es una documentación también que es respaldatoria de nuestro trabajo. Si tenemos problemas de humedad que no se pueden resolver, que la institución no las puede resolver, bueno, vamos a dejar asentado que efectivamente hay problemas de humedad que afectan de esta manera a las fotografías que tenemos en nuestro archivo y cuáles son nuestras recomendaciones hasta el día de la fecha. Entonces, eso es un documento que justifica que yo tengo conocimiento de que existe un problema en puerta, pero no me están dando las soluciones o no tengo los materiales para resolverlo. Más allá de que voy a seguir tratando de buscarle la solución. Pero a nivel institucional eso también es importante para resguardar nuestro trabajo. Bueno, esto que hablábamos antes, solicitar ayuda a colegas o a profesionales, como por ejemplo, a veces que se puede lograr entre instituciones convenios, como ser convenios con colegios de arquitectos, que puedan venir a hacer un relevamiento del estado del edificio o del estado de las salas. Bueno, eso es como en base a las necesidades de cada uno y aprender y conocer qué recursos tengo a mano, como conocer o qué instituciones puedo llegar a, con qué instituciones puedo llegar a intercambiar, qué instituciones me pueden llegar a ayudar. Y bueno, lo que hablábamos antes de plantear objetivos a corto plazo, que sean reales y que se puedan sostener en el tiempo, pero no cargarnos con tantos objetivos o tantas presiones cuando la realidad no nos acompaña y no nos ayuda. Bueno, esta placa es un poco como para entender que no, a veces, casi siempre no contamos con laboratorios sofisticados para trabajar, que a veces solo tenemos una misma sala para hacer los diferentes trabajos, y que a veces es solo una cuestión de ordenarse, organizarse, y mantener la limpieza y el orden en nuestros espacios de trabajo. Y entonces plantearse un día realizar solo guardas, otro día hacer solo limpieza superficial, y bueno, y así encontrarle la vuelta a bueno, esta problemática de falta de recursos, de espacios, a través de una buena organización del trabajo. Gracias.
Y bueno, como siempre también es importante dentro de las buenas prácticas la capacitación, eh, estar capacitados, estar informados, eh, sobre todo si sabemos que hay temas en los que eh, no tenemos tanto conocimiento o que nos está generando problemas en el archivo, eh, indagar, investigar, consultar, no quedarse con dudas, este, y bueno, y eso. Sí. Bueno, la idea de este flujo que está en el libro fue como para organizar visualmente las etapas de una fotografía desde que entra a nuestro archivo hasta que queda en guarda definitiva. Obviamente es un ideal eh, y no es un flujo que siempre sea lineal ni que tenga todas estas salas para trabajar cómodamente, eh, pero bueno, es un poco para ordenar y entender qué espacios se necesitan para trabajar por ahí. Por ejemplo, se necesita una sala de ingreso. La mayoría de las veces, el material que ingresa al archivo o que necesita pasar por el área de conservación y ser estabilizado, que le cambien la guarda, que lo rotulen y que quede en cajas, es el que más espacio ocupa. Entonces, una sala de ingreso vamos a necesitar para que resguarde todo ese material que todavía no puede ingresar al área de conservación y que a la vez lo necesitamos aislado, porque por ahí llega una donación y tenemos que inspeccionarla, y si viene con una plaga, eh, viene con una plaga acompañada, no podemos ingresarlo a los espacios donde ya tenemos material que está en proceso de limpieza o estabilización. Entonces, lo ideal sería tener, por ejemplo, esa sala de ingreso, considerando que por ahí la mayoría de nuestro archivo todavía está por entrar al área de conservación. Después tenemos la sala de trabajo, que es donde vamos a realizar la limpieza, los cambios de guarda, la confección de las guardas. Después ya pasa a otras áreas, como ser el área de catalogación, de archivo, área de digitalización. Lo que nosotros también tenemos que hacer, a pesar de que por ahí esas áreas no sean nuestras áreas de trabajo cotidiano, es estar atentos a cómo funcionan esas áreas, si manipulan bien las fotos, si cumplen con las mínimas pautas de conservación. Por ejemplo, en instituciones donde hay sala de consulta, poder cada tanto pasar y observar cómo se manejan los originales al momento de una consulta. Entonces, poder bajar líneas, si se quiere, en esas distintas áreas también es nuestra tarea. Bueno, si querés pasamos. Bueno, y aquí uno de nuestros grandes desafíos, el medio ambiente. Y bueno, el medio ambiente es un sistema porque hay muchas variables que interactúan entre sí, unas se afectan a otras, unas generan reacciones químicas y físicas que van a producir reacciones en las otras variables. El medio ambiente es un sistema compuesto por nosotros, por la fotografía, por el clima interno, el clima externo a la sala de trabajo, el entorno del edificio, el sistema de limpieza que se utiliza para los espacios en la institución, los sistemas de control de plagas. Bueno, todas esas variables están continuamente relacionándose entre sí y nuestro trabajo preventivo yace en poder entender qué factores hay en ese ambiente, qué variables y cómo reaccionan entre sí. Entonces, dentro del estudio de nuestro medio ambiente tenemos que
entender bien qué materiales componen nuestro archivo, si solo tenemos fotopapel, si tenemos archivo mixto con papel documento, documento papel, procesos de copias blanco y negro en papel, de negativos, de acetato, entender cuáles pueden ser los agentes que generen deterioros en esos materiales y los espacios de trabajo con estas condiciones ambientales que todo el tiempo influyen y la fotografía todo el tiempo se está adecuando e interactuando con ese medio ambiente. Entonces, en base a eso, vamos a tener un plan de control y monitoreo, donde vamos a tener que evitar, vamos a tener que bloquear lo que ya sabemos que está presente y puede perjudicar. Vamos a estar todo el tiempo controlando porque pueden aparecer factores nuevos y también vamos a estar respondiendo. Y después vamos a volver a controlar cómo nos resultó esa respuesta. Y de vuelta el ciclo del monitoreo y el control constante del medio ambiente. Michalski propone hacer una evaluación de riesgo. Nos parecía importante mencionarlo en el libro porque ayuda a dar un panorama general de lo que es el edificio, lo que son las salas de trabajo, lo que es el entorno. Eso sobre todo cuando no tenemos buenas herramientas técnicas, es lo básico que tenemos que saber y entender. En qué lugar trabajamos, cómo es, cuántos años tiene, qué arreglos se le hicieron, qué arreglos se le hicieron. En este punto también es fundamental hablar con el personal de maestranza, o el personal que hace más años que está ahí trabajando en la institución, porque nos va a decir, va a tener un montón de información que para nosotros va a ser relevante. ¿Cuándo se inundó? ¿Cuántas veces se inundó? ¿Qué cosas se rompieron? ¿Qué problemas tuvieron en la institución? Toda esa es información que para el plan de control y monitoreo es fundamental también. Bueno, y volviendo a la interacción de variables, como ya había dicho, esto de que bueno, las fotografías están en constante adecuación al medio ambiente, como a veces trabajar sobre una variable que no nos haga perder de vista que por ahí está relacionada, como la humedad relativa, está relacionada con la temperatura. Entonces, si vamos a estar trabajando sobre la humedad relativa y controlando qué pasa con la temperatura. Para hacer un buen monitoreo de las condiciones ambientales, o si se quiere considerar que ya hicimos un monitoreo completo, la idea es hacerlo durante un año. Por ejemplo, en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, tenemos cambios de estaciones, todavía algo marcados, entonces, si trabajo en un espacio que está en constante intercambio con el exterior, con el clima exterior, es importante entender, ir midiendo lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Porque, y eso también lo dice Michalski, que es para mí uno de los más realistas en cuanto a bibliografía, es que muchas veces no vamos a llegar a los ideales de los libros. Es difícil. Entonces, si tenemos un espacio, como el que comentaba recién, estacional, que progresivamente tiende al frío y a un poco más de humedad, y después progresivamente de mediados de año a fin de año, empieza a ser el clima más seco y un poco más caluroso, pero todo ese paso durante el año se da de forma progresiva, no está mal. No nos sintamos mal, no nos sintamos culpables. Hay que entender esas cosas. Lo importante es que no haya cambios bruscos. Lo importante es que por ahí, en esas épocas de humedad relativa más alta de lo que quisiéramos,
hacer unos pequeños amortiguadores en los espacios o en las cajas que realmente sabemos que necesitan. Pero bueno, eso es como una base para tener en cuenta a la hora de lidiar con malas condiciones ambientales. Tener ese año de monitoreo, tener presente el entorno. Una idea del mapita que pusimos ahí era mostrar, como por ejemplo, el espacio de memoria y derechos humanos, en donde está actualmente la fototeca de Adgra. Tenemos problemas de humedad relativa alta porque, bueno, estamos muy cerca del río, estamos rodeados de muchos árboles. A su vez también tenemos que tener en cuenta que esos árboles generan un montón de suciedad de bichos. Bueno, entonces son todas esas observaciones que hay que tomarse, uno tiene que tomarse el tiempo de observar, de en cada estación, cómo todo ese entorno va cambiando y si efectivamente se ve reflejado el cambio en nuestras salas de trabajo o no. Por ahí tenemos la suerte de estar totalmente aislados. Pero bueno, a veces no pasa. Bien. Quiero ver. Bueno, y esta imagen nos interesaba ponerla para entender las buenas prácticas de nuestros colegas, que están fuera de manual, que uno por ahí se pregunta ¿a qué viene la foto? En el mueble de madera hay unos objetos patrimoniales de fines del siglo XIX, muy importantes, y bueno, están ahí en ese mueble en la cocina, con al ladito de lo que se ve que es un problema de humedad en una pared que se condice con la bajada de la canilla de agua. Pero ¿qué pasa? Al ser un material muy valioso para esa institución, la medida del mueble ahí es una medida de seguridad, porque estamos hablando de un espacio en el que todo el tiempo hay personal de la institución que entra y sale, y no está, es un espacio que no está habilitado a las personas de afuera. Entonces, en este caso, se priorizó la seguridad del material por el del espacio en el que se encuentra. Entonces, bueno, a veces antes de decir, uy, esto está re mal, es como que tratar de entender por dónde viene la buena práctica del colega, por qué hizo lo que hizo. Pasamos a la... Bueno, relevamiento y organización. Esto va a depender mucho de cada institución y cómo funciona. Hay instituciones que ya trabajan con un archivo cerrado, con fondos que no están abiertos, hay otros que reciben donaciones, hay espacios que ya tienen una dinámica de trabajo bien aceitada, y tienen por ahí un área de catalogación, que entonces se va a encargar de darle un orden, aunque sea teórico, a todo ese material, y después el área de conservación se va a encargar de la estabilización. Otras veces no. Entre las dos áreas estamos haciendo las dos cosas a la vez, entonces es, bueno, ¿por dónde empezar? Antes que nada, como encargados de un área de conservación, cada vez que entra material nuevo al archivo, tenemos que hacer un diagnóstico. Un diagnóstico que si bien no va a ser revisar todas esas cajas y todos esos objetos de entrada, se estipula entre un 20% y un 10% del material de cada caja para revisar, sí, en detalle, y de ahí hacer un diagnóstico generalizado y superficial del material. Con ese vistazo superficial ya vamos a saber si
tenemos plagas en esa caja, si hay alguna contaminación de hongos activa, si hay algún deterioro o algún problema que requiera que ese material esté apartado o que tenga otro tipo de intervención antes de entrar a las áreas de trabajo. Lo mismo con los fondos mixtos. A veces trabajamos en instituciones que solo trabajan con fotografía. Entonces, es otro también el orden que por ahí se genera a la hora de recibir este tipo de materiales. Entonces, es importante también entender a la hora de relevar y organizar estos archivos, entender el valor de la fotografía, cuáles son sus valores. Una fotografía es una imagen de un objeto, es una imagen que va a tener una información y a su vez hay un objeto que también tiene su valía. Hay un objeto que con el paso del tiempo también va sumando valía. Entonces eso también ayuda a entender todos estos valores de cada cosa que recibimos, es ordenar o priorizar con lo que empecemos a trabajar. Bueno, pasamos a la otra placa. Bueno, acá también, en este punto, en el día que van a dar Aymara y Pilar, ellas van a profundizar un poco más el trabajo entre el área de archivo y el área de conservación, y cómo se puede dar esta dinámica de cómo se empieza, por dónde empezamos, cómo podemos catalogar. Por lo general siempre el primer documento de la institución es el inventario. Muchas veces se hace un inventario general del fondo porque entran 4 cajas de material, y otras veces se puede hacer un inventario y una ficha de ingreso más detallada con esta información que pusimos a modo de ejemplo, en la que obviamente para armar esta ficha de ingreso hubo un aporte del área de conservación, que es la que va a ayudar a armar este tipo de documentos en base a lo que crea pertinente el conservador. Aquí podemos detallar técnica fotográfica, tipo de emulsión, qué tipo de imagen es, los distintos soportes que tenemos, y el estado de conservación. Todo esto siempre tiene que estar acompañado de un registro fotográfico. Eso nos va a permitir también hacer un seguimiento de la pieza, de cómo llegó, cómo la veo una vez que empiezo a estabilizarla, y después ya cómo queda finalmente dentro de la guardia. Remarcamos estado de conservación porque muchas veces, si el estado de conservación es bueno, no es bueno, pero si se empiezan a observar deterioros puntuales, entonces ahí ya hay que sumarle a esta documentación una ficha de diagnóstico de la fotografía en particular, que por ahí podemos tomarnos el tiempo de hacerle una buena ficha de diagnóstico. Bueno, y acá un poco queríamos repasar fotos de algunos deterioros de los principales procesos que sabemos que ocupan la mayoría de los archivos fotográficos, que también no vamos a explayarnos acá ahora en la identificación de los procesos porque creemos que hay bibliografía suficiente, herramientas y recursos en redes muy accesibles para interiorizarse y aprender sobre identificación de procesos, más allá de que obviamente todo esto requiere de una práctica.
Esto es la práctica, más allá de que uno vaya a un curso de identificación de procesos y de deterioros, la práctica constante está en el día a día de nuestro trabajo. Por eso es muy importante también tener como una bitácora laboral, si se quiere una bitácora personal de los trabajos que se van haciendo, porque bueno, muchas veces nos encontramos con cosas que están por fuera de los libros, o a veces después de trabajar muchos años con X material específico, aprendemos a detectar cosas mucho más fácilmente que otros colegas que no trabajaron nunca con esos procesos. Entonces también un poco la práctica se da en el día a día. Voy Perfecto. pasando. Sí, sí, sí. No sé si querés agregar algo, deterioros. Sí. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, esto es un pantallazo de ataques biológicos, también es como que son deterioros bastante comunes, anteriormente vimos de mala manipulación, eh, malas condiciones ambientales, el propio deterioro intrínseco del papel, el paso del tiempo. Algunos deterioros que son puntuales de ciertos procesos, las hidrólisis ácidas de nitratos y acetatos, el síndrome de vinagre. Bueno, y acá, por ejemplo, queríamos mostrar un poco y contar un poco de experiencia de que a veces los ataques biológicos, el hongo, con lupa a veces no se puede observar porque el negativo está muy rayado, muy, muy, muy rayado y ya no puedes ver bien la superficie. Entonces ha pasado que al digitalizar el negativo se empieza a visualizar que efectivamente hubo un ataque biológico en ese negativo. Es esto que hablaba de la práctica y la constante capacitación y observación. En la foto de al lado, el posible deterioro es por plastificantes. Alguien que por ahí no está tan acostumbrado podría confundirlo con hongos, puede pasar. ¿Por qué ponemos posible? Porque tampoco tenemos ni contamos con los laboratorios para hacer las pruebas, ni el tiempo, ni los recursos. Entonces es muy importante que en la documentación que vayamos generando demos cuenta de esta limitación con posible ambrotipo, posible deterioro por plastificante o posible, el posible, hay que usarlo, es así, hay que reconocerlo. Bueno, esto es una captura de un microscopio confocal que evidenció la sospecha que teníamos de los que venimos trabajando con hongos negativos y diapositivas, de que el hongo efectivamente penetra en las distintas capas de gelatina, no de una manera uniforme, sino que se va metiendo entre las capas, y cuando hay un ataque de hongos, al no poder nosotros tener las herramientas ni poder visualizar hasta dónde se ha metido ese hongo, qué nivel de debilidad le ha quedado a la gelatina, eh, no podemos arriesgarnos, sobre todo si estamos hablando de patrimonio, a hacer tratamientos de limpieza húmedos. Porque puede pasar esto, que ven en la otra foto, que al hacer la limpieza te llevas la gelatina, que parecía que estaba en perfecto estado y que solo había un par de hifas comiendo, o que habían estado las hifas comiendo, que ya no están, pero bueno, evidentemente había quedado la gelatina muy debilitada eh, por adentro.
Bueno, y acá la idea fue mostrar diferentes tipos de fichas eh, para estudiar un poco qué tipo de ficha podemos usar, cuál puede ser más conveniente, ya sea ficha de identificación, si la hacemos combinada de identificación y de conservación. Acá por... Ah, perdón. Sí, ¿Vuelvo? sí. Está bien, está bien. Bueno, acá en la ficha de conservación, eh, de acuerdo al soporte, figuran las letras para marcar determinado deterioro y la escala numérica para enumerar el nivel de ese deterioro en ese soporte. Eso es como una forma bastante eh, simplificada de, de, de algo que ocupa mucho espacio a la hora de hacer documentos. Está bueno. Ahora sí. Bueno, esta Ahí, es una ficha. Sí. sí, sí. ¿Lo decís? Sí. No, no, que sí, no, no sabía si ya lo estabas viendo. Ah, sí, sí, estoy viendo, estoy viendo. Bueno, este es otro tipo de ficha eh, que especifica un poco más la descripción de los materiales y la técnica fotográfica, imagen final, emulsión, segundo soporte, soporte primario, análisis que se le pueden haber hecho a la fotografía, estado de conservación general. Eso también es cuando se arme la documentación y vamos a poner eh, en la documentación en la que hablemos de forma generalizada de los diagnósticos de estado de conservación, si ponemos bueno, malo y regular, especificar a qué le llamamos bueno, malo y regular, para que otros entiendan después ese documento. Bueno, en esta ficha lo que se hace lo que se hizo es un mapeo de deterioro. En base a la imagen se fueron marcando a una copia de la imagen los distintos puntos y con los números el deterioro que corresponde a esa área comprometida del proceso fotográfico. Hay distintas maneras de hacer el mapeo, investiguen. No, no, está bien, pasa, pasa. Gracias. Bueno, esta ficha es para lo que sería una fotografía escuchada o bien puede aplicarse para una fotografía enmarcada. Donde, bueno, tenemos el número de registro, en este caso la placa fotográfica, qué tipo de placa es, si vienen estuches, si tiene portarretrato, un par de especificaciones de cada uno, y acá otro tipo de mapeo que se hace en base a un diagrama eh, en donde uno va marcando en ese diagrama o va, creo que en la que viene. No, el anterior era con cuadrantes, a diferencia del de la imagen. Claro, claro. Entonces en el cuadrante 1 hay oxidación y así podemos pasar a la otra. Otro más. Ahí va. Y acá una ficha especial de tratamiento, o específica más bien, en donde se habla del estado de conservación, también de los diferentes materiales que componen el proceso, los tratamientos propuestos, qué condiciones ambientales se recomienda, qué exposición se recomienda, si hay alguna condición en especial que queremos agregar para el cuidado de esa fotografía, si se le hizo algún tipo de tratamiento y, bueno, siempre observaciones que se puedan sumar, como fue observado con lupa, eh, con lupa UCB, con lupa de tanta
Magnificación. Magnificación. Una ficha de control, por ejemplo, en esto que hablábamos de cómo reforzamos el plan de conservación a través también del control, cuando sabemos que si las condiciones ambientales no las puedo controlar muy bien, y por ejemplo tengo un deterioro que puede llegar a avanzar con esas condiciones, entonces me voy a tomar la nueva tarea de cada 3 meses controlar X, X y X negativos, que ya tienen una contaminación o un deterioro existente, y entonces ir evaluando si efectivamente esas condiciones ambientales, que ya sé que no son buenas, están ayudando a que ese deterioro avance o no avance. Eso va a ser como otro parámetro de control de, bueno, efectivamente está avanzando, efectivamente tengo problemas de humedad relativa, pero los hongos, por ejemplo, no siguieron avanzando. Entonces, bueno, puedo dejar de preocuparme un poco por eso, pero no dejar de controlarlo igual. Y otra cosa que nos va a servir dentro de lo que es documentación son los instructivos de trabajo. En este caso, por ejemplo, es un instructivo de manipulación de ejemplares. Hay ciertos lineamientos de manipulación de acuerdo al tipo de proceso, pero está bueno generar estos instructivos para que, como dijimos antes, concientizar a las otras áreas que también van a manipular los procesos fotográficos y para los nuevos integrantes o los futuros integrantes entiendan cómo se trabaja y tengan la ayuda, memoria de estos instructivos para cumplir con el trabajo. Bien. Ahí retomo, luego de todos estos primeros pasos que van a tener que ver más con generar una documentación, reunir información sobre las fotografías y generar documentación, vamos a poder pasar a una segunda etapa según estos parámetros. Vamos a tener información sobre la identificación de esos procesos fotográficos, cuál es su estado de conservación, con qué condiciones ambientales contamos, cuáles son nuestros recursos, para poder hacer un plan de tratamiento, de estabilización o limpieza o lo que requiera ese material. Pensar también en los sistemas de guarda y en una instancia de control del plan. Siempre hay que hacer una evaluación de las acciones, como decía Majo, y en un punto evaluar si esas decisiones que tomamos son las adecuadas o es necesario hacer algún tipo de ajuste. Pensando en los sistemas de guarda y de exhibición, esto va a ser información útil, digamos, tanto para quien trabaje en una institución como para los fotógrafos que están presentes también en la charla. Es muy importante pensar en la calidad de esos materiales que van a estar en un contacto íntimo con las fotografías por un tiempo prolongado. En general, las guardas son algo que con suerte se hacen una sola vez, el cambio de guardas. Van a permanecer en contacto con las fotos por mucho tiempo. Entonces es necesario conocer los materiales con los que vamos a confeccionar esas guardas y pensar en algunos criterios que tienen que ver con la estabilidad, es decir, que esos materiales, sean papeles, sean plásticos, no modifiquen sus dimensiones, no cambien su coloración, no liberen compuestos que sean nocivos para las fotografías, que sean estables frente a cambios de temperatura y humedad relativa. Es decir, que lo que necesitamos de esos materiales es permanencia y durabilidad. Algo que tiene que ver con su capacidad de mantener estas propiedades para las que fueron creados en condiciones normales, digamos, y algo que tiene que ver con una cuestión mecánica, que sean capaces de resistir al desgaste y al rasgado. En este sentido, lo ideal es poder adquirir materiales que cuenten con una certificación PAT, que es el Photographic Activity Test.
sabemos que en Argentina y en la región en general es difícil adquirir materiales con esta certificación. Muchas veces las instituciones tienen dificultades también para hacer compras en el exterior o para mandar a hacer estos estudios sobre los materiales. No obstante, hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, armarnos una lista de proveedores confiables que nos puedan ofrecer una ficha técnica de los materiales. En esta ficha, que la vamos a pedir por los materiales y por el lote en particular que nosotros queremos comprar, por ejemplo, de papeles. En esta ficha podemos encontrar, por ejemplo, los valores de pH, las dimensiones, el peso, si hay presencia de cloruros y sulfatos, qué resistencia tiene ese material, su absorción al agua, su limpieza, entre otras cuestiones. También es importante poder hacer testeos, como esencial un testeo del pH, aunque una vez comprado y habiendo evaluado esa ficha, hacer de todos modos estos testeos para cerciorarnos, y si no podemos hacerlos, consultar con algún colega o con alguna institución si ya han adquirido estos materiales, qué resultados tuvieron, y tener mucha cautela con los materiales denominados bajo el gran paraguas de libre de ácido o calidad de archivo, que son términos que en algún momento se empezaron a usar como una convención, pero no nos dicen nada de los componentes efectivamente que tienen esos materiales. Entonces, algunos factores que tenemos que tener en cuenta para elegir el material y para elegir los diseños que vamos a utilizar para las guardas es, bueno, esta información que extensamente comentó Majo antes, de cuáles son los procesos fotográficos que necesitamos tratar o guardar, cuál es la diversidad de tamaños y formatos de estos especímenes, cuál es su estado de conservación, la dimensión de todo el conjunto de las fotografías que necesitamos para las que necesitamos elaborar guardas o adquirir guardas, cuál es el espacio de almacenamiento con el que contamos y el tipo de muebles a donde van a ir a parar después esas guardas, porque tienen que ser también a la medida de nuestro mobiliario, el tipo de acceso y frecuencia de la consulta de estas fotografías, porque no va a ser lo mismo elaborar una guarda, por ejemplo, en una institución donde los investigadores pueden acceder a los originales, a una institución que tiene una política que indica que no hay préstamo de originales. Ahí va a cambiar, por ejemplo, si elegimos guardas de plástico o de papel. Y por supuesto, los recursos económicos con los que contamos para adquirir estos materiales. Antes de invertir presupuesto en la compra, hay que hacernos esta serie de preguntas, porque por ejemplo en algunos casos, si tenemos una diversidad de formatos y tamaños, nos va a convenir comprar bobinas o resmas de papel y armar a la medida de nuestras necesidades de esas guardas, y en algunos casos puede ser que sea más efectivo por tiempo, por cantidad de personal o por diversos motivos, comprar directamente las guardas ya confeccionadas. También, al tener una diversidad de procesos fotográficos, no todos tienen las mismas requerimientos. Claudio, yo te voy a levantar la mano, no sé si es algo que querés anotar para comentar ahora, o lo hacemos en la ronda de preguntas. Ok, ahí me indica Francisco si podés anotar, y en la ronda al final compartimos todos los comentarios. Decíamos que hay algunos procesos fotográficos que se pueden ver beneficiados por una guarda con material de reserva alcalina, que son, por ejemplo, aquellos procesos que se han acidificado o que tienen un soporte secundario que se ha acidificado, las copias al platino, negativos de nitrato o acetato,
Y en el caso de optar por un material que tenga una reserva alcalina, no debe ser superior a 8, el pH no debe ser superior a 8. Pero es muy importante hacer una identificación previa de los procesos, porque hay algunos que se pueden ver afectados negativamente por un material de estas características, como pueden ser cianotipos, albúminas, halotipos, papeles a la sal o procesos a color en contextos de humedad relativa alta. Entonces, nuevamente voy a subrayar esto que decía Majo, de la importancia de la identificación y también de la selección y el control posterior. Bueno, ante la pregunta de por qué elegir un tipo de guarda y no otra, en algunos casos puede tener que ver, por ejemplo, con el aprovechamiento del material. Una guarda como la de la imagen del centro, que es un sobre de 2 solapas, es básicamente una tira de papel o cartulina plegada. Entonces es un formato que nos brinda mucho aprovechamiento del material cuando se hace la medida. Pero por otro lado, un sobre de 4 solapas, que es el que está al costado, si bien implica un mayor gasto de material, también nos da mayor protección en todos los lados para la imagen, para la fotografía que va a guardar, y un poco de mayor resistencia por la suma de capas de papel. Pero bueno, aquí nuevamente todas las observaciones que hicimos antes van a tener que ver con que, por ejemplo, si una fotografía es frágil, va a necesitar un mayor soporte, quizás un soporte rígido adentro de la guarda, que la guarda tiene que ser también equivalente al material que contiene. No es lo mismo hacer un sobre para una copia en un papel delgado, que para un negativo de vidrio, que va a tener un peso y una robustez y que necesita también un material de guarda acorde a esas características. También, por ejemplo, no sé si se llega a ver en los negativos de película cortados, que tienen interfolios. Entre cada una de las tiras de negativos hay una tira de papel, que es una protección extra para los negativos. Y aquí, como decíamos antes, pensar siempre en cuáles son los beneficios que nos puede brindar el papel o el plástico en cada caso y cuáles son las desventajas, siempre pensando en un sistema. Aquí hay algunos ejemplos de guarda de segundo nivel, que son de materiales mixtos. En la imagen, yo la veo arriba a la izquierda, son 2 carpetas tipo caja fase que tienen adentro sobres de papel con copias de distintos tamaños. La caja está hecha con un plástico de polipropileno corrugado y los papeles, si no me equivoco, es papel de grado médico Tropac. En el caso de la derecha, este sistema de guarda, que también es mixto, son sobres de papel que contienen negativos, copias y anotaciones manuscritas. Y aquí la premisa del trabajo era poder guardarlos también en conjunto con su caja original. Pero para que esta caja, que también estaba ácida y muy deteriorada, no afecte negativamente al resto del conjunto, además de las protecciones de papel, que son los sobres, se hicieron unos contenedores de plástico Mylar, y a su vez todo el conjunto también se guardó en otra capa de Mylar. En estos 2 ejemplos, tanto en la caja fase como en estos, la premisa que guió este trabajo era mantener el orden original de los documentos y la asociación entre los documentos. Entonces tiene que haber una coherencia desde las etapas iniciales, donde se hace el inventario, en este caso de un fondo, se decide mantener esta relación, y después en las etapas posteriores de la guarda y la intervención. También hay que considerar cuáles van a ser los límites de esta guarda de segundo nivel, hasta cuántas fotografías puede contener una caja, que este material pueda soportar el peso de todas esas fotografías, y en el caso de que por algún motivo sea estrictamente necesario guardar, bueno, por ejemplo, en este caso, por el orden que tenían las fotografías, distintos formatos y tamaños, planificar una rotación de las cajas para que el propio peso de una foto sobre otras no terminen marcando las fotografías. Y en esta imagen que se ve abajo, no se asusten, no guardamos fotos en cajas de bombones, pero esta imagen está puesta acá,
porque muchas veces nos podemos inspirar en packaging de otras industrias para pensar sistemas de guarda que no usen, en este caso por ejemplo, que no necesiten de adhesivos, que se hagan con pliegues y encastres, a veces terminamos convirtiéndonos en acumuladores porque empezamos a armar estas colecciones de modelos de embalaje que pueden ser inspiración después para elaborar una guarda a la medida de nuestras necesidades. Pero lamentablemente ningún sistema de guarda va a poder proteger completamente el acervo o nuestras fotografías de altos porcentajes de humedad relativa y temperatura. Es muy importante, entonces, en un plan de conservación, priorizar las acciones necesarias para garantizar estas condiciones ambientales óptimas, para evitar, para garantizar estas condiciones y evitar el deterioro de las fotografías. Puesto que si invertimos todo nuestro presupuesto en los papeles o los materiales de mejor calidad, pero estamos con un depósito con goteras, no va a servir de nada. No hay papeles invencibles. De vuelta entonces volvemos a esta teoría del sistema. Otra cuestión acá ponemos 3 ejemplos distintos de contenedores. En el sistema, la imagen del medio son unas cajas hechas a medida con plástico polipropileno corrugado, que son inspiradas en el modelo de cajas que tienen muchos archivos que fueron las provistas por Antorchas, que muchos las deben conocer. Pero puede suceder, por ejemplo, que no tengamos recursos para comprar las planchas, o por algún motivo podemos conseguir, tenemos a disposición cantidades de cartón y telas, pero no tenemos plástico, o por alguna política institucional se decide hacer cajas como la de la izquierda, que es una caja clamshell, tipo clamshell entelada, porque no sé, por ejemplo un archivo tiene estas y entonces quiere seguir haciendo este mismo modelo para todos los ejemplares que guarda, pero si bien estamos diciendo que insistimos bastante en esto de elegir siempre sistemas de guarda que no requieran el uso de adhesivos, si tenemos una situación como esta, lo que podemos hacer es armar barreras para las fotografías que contienen, con guardas de papel de pH neutro, y siempre controlar, armarnos un cronograma de monitoreo y ver cómo va progresando ese sistema, si va funcionando bien. O puede pasar también, como en el caso del otro extremo, que son las cajas archiveras de polipropileno, estas cajas azules que son bien conocidas. Puede ser que justo se nos terminó la caja chica, no podemos comprar materiales, pero en el área de administración tienen un montón de cajas de sobra. Y tienen una particularidad que vienen con varias medidas, pero hay una medida que es ideal para guardar negativos cortados, como es el ejemplo de esta imagen. Entonces, con una pequeña adaptación, como se hizo en este caso, en la perforación que tiene la caja para poder levantarla por los costados, se le puso un trocito de friselina, que lo que va a hacer es permitirnos que el aire circule, pero bloquear la entrada de partículas o polvo en suspensión que puedan afectar negativamente las fotos. Entonces siempre nuestra búsqueda va a ser de un equilibrio de todas las variables que están en interacción. Pasando también al tema de exhibición, que suele ser controversial, pensamos en una situación tanto de exhibición de ejemplares patrimoniales como de la obra de fotógrafos también. Decíamos esto de que es un tema de discusiones generalmente entre conservadores y curadores, historiadores, quien esté a cargo de la gestión cultural de alguna institución, áreas que en general tienen intereses distintos. Pero es necesario que sepamos siempre que los ejemplares patrimoniales tienen un tiempo de vida determinado en exposición y ese tiempo se tiene que racionalizar. Entonces hay que considerar todos los peligros que pueden implicar consumir todo ese potencial de tiempo en el presente a través de
exposiciones largas o itinerantes en las que el ejemplar va a volver probablemente severamente desmejorado, o si es preferible exhibirla durante un mes, por ejemplo, y luego reservarla por algunos años para que las próximas generaciones también puedan tener la oportunidad de disfrutarlas. Si hay una situación en la que, por ejemplo, la intensidad de la luz no es posible regularla, pensar en alternativas creativas que tenemos en este momento, recursos como por ejemplo audiovisuales o de montaje, donde podemos elegir, no sé, una parte de esa colección para exponer el original durante poco tiempo y el resto de la colección mostrarla a través de algún registro audiovisual, o facsimilares, o algún sistema de montaje que se pueda destapar para que cada visitante lo vea. Hay infinidad de posibilidades. Y cada proyecto de exhibición va a requerir de un análisis pormenorizado de las posibilidades, de los riesgos a los que nos enfrentamos y de los beneficios que va a suponer, porque también sabemos que a la hora de dar a conocer los acervos, las exposiciones son una de las ocasiones como más efectivas para que la gente sepa que esas fotografías existen, dónde están, dónde se pueden ir a consultar. También para quienes participan de esta charla, que son fotógrafos, pueden tener estas consideraciones en cuenta, tanto para pedir hacer un enmarcado de conservación y elegir los materiales idóneos para ese enmarcado, pero también en el caso de que sea una exposición en otro lugar o que va a itinerar, pueden tener adjunto, enviar adentro de la caja donde va a ir esa imagen, consideraciones para exponer o manipular esa fotografía para quien vaya a hacer el montaje de la exhibición. Acá una pieza de humor gráfico de la colección de María José, pero que nos pareció muy pertinente, porque todo el trabajo de observaciones y documentación que hacemos a lo largo de todo el proceso va a ser algo que nos va a servir en este momento para sustentar las decisiones y las recomendaciones que hagamos para la exposición de los originales. Y más allá de todas las recomendaciones que hacemos sobre las exposiciones en general, es necesario que pensemos si se va a exhibir, en qué condiciones se va a hacer, y tener en cuenta todos los momentos de este evento, incluida la inauguración, que es en general donde más gente va, más gente se junta durante poco tiempo y más se ven expuestas las fotografías a la luz, poder controlar un poco esta situación. Te veo reírte, Majo, no sé si querés comentar algo. No. Vamos a pasar, sí, rápidamente a métodos de estabilización, así después podemos ver algo de consideraciones para actuar ante emergencia. Y como venimos diciendo todo este rato, nuestra prioridad va a ser la prevención. Todas esas acciones que podemos hacer para no tener que llegar a necesitar una instancia de intervención de los ejemplares. En el caso de encontrarnos con ejemplares deteriorados, es muy importante también investigar, más allá de lo que podemos hacer inmediatamente, investigar las causas que llevaron a generar esos procesos de deterioro en los ejemplares. Las consideraciones, digamos, los criterios de intervención para cualquier ejemplar patrimonial, no necesariamente fotográfico, tienen que ver con el respeto de la integridad de ese bien, pensando en hacer una mínima intervención posible, siempre yendo de menos a más, de los tratamientos, digamos, más suaves o inocuos, y en el caso de que eso no funcione, y sí, y solo si el ejemplar puede soportarlo, pasar a una siguiente opción. Después, como decía María José, la documentación de todos los tratamientos tiene que quedar asentados para futuras consultas y para evaluar también en el futuro si eso se podría haber hecho de otra manera. La compatibilidad, estabilidad y reversibilidad, esto tiene que ver con que los materiales que usemos para cualquier intervención tienen que ser inocuos, tienen que, como decíamos antes, en el caso de las guardas también, mantener sus propiedades en el tiempo, y cualquier tratamiento tiene que poder ser reversible.
Y bueno, funcionalidad y accesibilidad tiene que ver con que cualquier tratamiento va a ser para devolver las funciones a los ejemplares, o en el caso de las fotografías, para evitar que siga avanzando un deterioro, pero no con un criterio estético. Y algo que no nos vamos a cansar de repetir es que las intervenciones tienen que estar hechas por especialistas o asesoradas, guiadas o acompañadas por un especialista. Algunos criterios van a tener que ver también con que un mismo tratamiento no va a poder ser aplicado a todas las fotografías por igual, es necesario evaluar caso a caso. Es muy fácil decir la limpieza se hace de tal manera, pero ante, por ejemplo, una fotografía que está frágil, en la limpieza mecánica, que parece un tratamiento inocuo, es de todos modos irreversible. Entonces, en una fotografía en excelentes condiciones, el objeto no va a responder de la misma manera que en una fotografía que esté frágil. Entonces, cada tratamiento es caso a caso. Debe ser también cada tratamiento coherente con el problema existente, porque si yo tengo una fotografía con un poco de suciedad depositada, no es necesario que le haga el mismo tratamiento que una foto que tiene contaminada, que está contaminada por actividad microbiológica. Bueno, como decíamos, proceder gradualmente de menos a más, evitar el exceso de confianza y la automatización de los procesos, porque cuando esto pasa es cuando empezamos a cometer errores o accidentes. Como decía María José antes, incorporar buenas prácticas en la manipulación de los ejemplares, porque muchas veces la manipulación inadecuada es un factor que incide en el deterioro de las fotografías, y a veces cuando esto lo detectamos en una institución, en vez de gastar vastos recursos en técnicas de restauración, es necesario concientizar a los usuarios o a los empleados sobre las buenas prácticas de manipulación y jerarquizar las urgencias de tratamiento. La realidad es que en cualquier caso no se van a poder intervenir todas las fotografías de nuestro acervo. En el mejor de los casos también no va a ser necesario, pero antes de planificar un proyecto de intervención tenemos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo si estas fotografías tienen un valor significativo que justifique la inversión de recursos y materiales para su tratamiento, todas o algunas vamos a elegir. Si se tiene a disposición los recursos necesarios para esto, o se necesita destinar a otros tratamientos o a otras problemáticas que sean prioritarias. Si el personal tiene disponibilidad para realizar esta tarea o recibir el entrenamiento que requiere esta tarea, o si directamente va a ser mejor contratar un servicio externo. Y si el resultado probable de esta intervención amerita esta inversión de recursos, y vamos a pasar rápidamente, así corriendo, a las consideraciones para actuar ante emergencia. Bueno, este es otro tema que también vamos a hablar muy superficialmente, porque también consideramos que hay mucha bibliografía al respecto, bibliografía muy detallada en español, pero bueno, que a su vez pasa lo que pasa con otras instancias, que todo un manual de cómo hacer un plan de emergencias parece imposible, y a veces es imposible de llevar a cabo y bajarlo a la realidad de nuestro trabajo del día a día. Entonces, un poco la idea en el libro fue hablar de estas distintas etapas de lo que es un plan de emergencia y dar un caso práctico como para entender el paso a paso de este plan de emergencias. También lo que es importante es que para la etapa del plan, que venimos haciendo, el control de los ambientes, de empezar la estabilización, de tener la documentación al día, tener todo eso ya avanzado, ordenado y organizado, nos va a hacer más fácil la planificación del plan de emergencias, porque ya vamos a tener la etapa adelante, que es la etapa de la prevención,
muy avanzada. Vamos a tener la documentación, si tenemos la documentación al día, si tenemos el archivo ordenado, y sabemos cómo está organizado. La prevención también va a tener que ver con conocer el edificio, conocer la zona en donde está nuestro edificio, y entonces ya vamos a saber a qué podemos llegar a esperar de que le pase al edificio, o de la zona, si es una zona que, por ejemplo, cada X cantidad de años se inunda, y bueno, puede pasar, puede ser probable que tengamos que enfrentarnos a eso. Con esa evaluación de riesgo que hicimos al principio, vamos a ya tener como esta etapa de prevención del plan de emergencias bastante avanzada. ¿Quieres pasar a la otra? Entonces, esto que habla, tenemos el control, tenemos todo ya monitoreado, ordenado, ya sabemos que, por ejemplo, en este, que podemos hacer, basándonos en los planos de las salas y los edificios, marcarnos las zonas en las que probablemente a corto, mediano o largo plazo vamos a tener problemas porque hay gotera, porque hay falla eléctrica y eso puede devenir en un incendio. Si el sistema ignífugo es a base de agua, ahí ya vamos a tener dos problemas: que haya un incendio y que después el agua para apagarlo afecte todo el archivo. Parte de la prevención también va a hacerse de un kit de emergencias. Para las instituciones, sobre todo que cuentan con pocos recursos, el kit de emergencias es algo que es viable, ya que no hay que armarlo de un día para el otro, sino que una vez por mes le dedicamos X cantidad de plata de la caja chica, del dinero, a comprar X herramienta, X insumo que después va a terminar formando el kit de emergencia. También es importante conocer que otras instituciones aledañas pueden socorrernos, ya sea con voluntarios, ya sea reforzando nuestro kit de emergencia, ya sea con equipos como ser ventiladores o freezer, y generar ahí también una red de intercambio eh, y de ayuda en caso de emergencia, que sea recíproca, obviamente. Bueno, la capacitación constante en cuanto a lo que es el plan de emergencia, a qué problemas podemos llegar a enfrentarnos, qué tiene que hacer cada uno en el momento de la emergencia, y después tener esbozado un plan de recuperación. Si yo sé que mis problemas van a por ahí venir por el lado del agua, entonces voy a planificar un escenario terrible y cómo haría el paso a paso y qué necesitaría para la última etapa, una vez que ya está controlado el problema y tengo que seguir trabajando con ese material que está complicado. Entonces, por ejemplo, para explicar un poco el durante, en el caso específico de tener problemas por agua, ya sea por inundación, por gotera, por un sistema ignífugo que se activó y mojó todo el archivo, entonces vamos a poder planificar distintas áreas de trabajo en base al nivel de deterioro por agua que tienen los documentos. Entonces vamos a necesitar por ahí tener un área para los empapados y mojados, otro área para húmedos y levemente húmedos, y otros para aparentemente secos y secos, secados y secos. Todo esto también tiene que acompañarse de una documentación que vamos a tener lista dentro de ese kit de emergencia, fichas, para ir anotando, ya sea por caja, ya sea por objeto, todos los que están comprometidos, a dónde los estamos llevando, mantener un seguimiento de esa documentación que va con el objeto, de acuerdo a las áreas que tengamos de trabajo durante el rescate. Y
También lo que damos como ejemplo son los diversos métodos, en este caso de secado y de deshumidificación, a los que podemos acudir en el caso de estar en medio de un rescate, ya sea por interfoliados con papel absorbente, el aireado, o sistemas por ventiladores, o generando corrientes de aire, el colgado y el secado con secador de pelo. Y bueno, nada, este, distintos métodos que pueden existir, y bueno, es esto, en base a los problemas que yo sé que probablemente pueda llegar a tener, qué herramientas o qué métodos voy a utilizar. Esto es, por ejemplo, un método muy casero para generar superficies de secado. Muchas veces lo que pasa es eso, que no tenemos suficiente espacio o superficies para empezar a separar el material y poder dejar secándolo. Entonces, con dos caballetes, una tela y un papel absorbente, se pueden empezar a generar este tipo de superficie. Tengo una pregunta. Perdón, te interrumpo un segundo. ¿Esa marca que hay en la pared hasta arriba, es una marca de agua? ¿De una inundación? No sé bien. Sé que era un contexto de inundación, pero no sé si la marca es justo por eso. Sí, es así, es terrible. Perdón, sí, así. Igual no estaba muy lejos. Bueno, esto es un ejemplo de una mesa de material húmedo mojado, nada, se rescata de una bolsa que está llena de estos sobres y tiras. Entonces hay que empezar a darle espacio a ese material para que se empiece a secar, y a la vez ir dándonos tiempo para ir organizando el resto de las etapas o de las instancias de mojado, secado. Acá ya el material ya está en casi seco o seco, se le retiró la guarda porque estaba completamente húmeda, porque ya sabía que no era apta, no era apta, y entonces lo que se hizo fue la división muy a modo casero y en el medio de una emergencia, de la información de cada sobre y los negativos de cada sobre. Por eso también es importante poder ir sacándole fotos a todos estos procesos, a tratar de, en el medio del rescate, no perder, no entrar en la locura y encontrar el orden y que esté organizado y que haya alguien que se encargue de cada tarea. Así, nada, no, el rescate no se hace más caótico de lo que ya es. Y acá ya están en una instancia en la que se siguen secando, en otra superficie, en papeles también absorbentes, y a medida que se iban dejando secar, se iban generando sobres nuevos provisorios con material más apto para su conservación, hasta el momento en el que les toque pasar por el plan de recuperación y sean estabilizados de la forma correcta o la mejor forma. Bueno, y el después tiene que ver un poco también con los tratamientos, si se necesita aplanar alguna foto, si se tuvo que congelar material porque no había tiempo y se corría mucho riesgo de ataque biológico, de ordenar y reubicar de modo progresivo. Esto también aplica a cuando solucionamos problemas dentro de nuestras condiciones ambientales. Entonces, que todo sea de manera progresiva. Entonces, porque sé que tengo en esta sala las condiciones ideales de temperatura y humedad, ya sea un material que pasó por un rescate o un material que recién ingresa, hay que entender de dónde viene, de qué condiciones viene y cómo hacer ese paso a la guarda o a esas condiciones diferentes de las que venía, hacerlo de manera progresiva. Después también lo que hay que hacer es una evaluación del plan, cómo funcionó,
qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que volver a comprar para volver a tener el kit de emergencia completo, qué nos faltó en el kit de emergencia que no se nos ocurrió y de repente en el medio del rescate lo necesitamos. Y bueno, eso es básicamente un poco el después que hay que tener en consideración. Voy a dejar de compartir pantalla, Sí. así si Fran nos indica podemos pasar a un momento de diálogo. No sé si Dale. quería hacer algún aporte, Claudio, por ahí, o hay más preguntas. Hay preguntas también que se están contestando también mutuamente entre colegas, pero si quieren pueden preguntar. Yo voy a hacer lo siguiente, que es habilitar a todas las personas para darse el micrófono. Por favor, desmutéense solo las personas que quieran preguntar algo, las otras, por favor, si se pueden mantener muteadas, mejor. Creo que ahí habilité todos los micrófonos, el que quiera hable, el que no se mutea, y están habilitadas las preguntas. También, chicas, si quieren contestar algo del chat, si no, mientras tanto, ahí voy a pegar en el chat. Ahí hay una pregunta, bien. ¿Quién? No, bueno. ¿En el chat? En el chat, mientras tanto, pego algo, que es que surgió la posibilidad de que estaban preguntando por el libro, quienes quieran adquirir el libro, pueden mandar un email al mail que aparece ahí, que hay un 15% de descuento para las personas que participen del seminario. Así que eso, por un lado. Y bueno, esperamos preguntas. ¿O alguna aporte de experiencias Claro. particulares? Ahí Sí, ahí Fernando. Fernando, levántala. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo quería saber si ustedes priorizan, digamos, como habían dicho recién, quizás que las fotografías más antiguas, las cartes de visite, o los procedimientos más antiguos, los cartes de visite, los portraits de cabinet, ante una colección donde quizás hay fotografías de la década del 40 o 50, primero se tiene en cuenta ese rescate de ese tipo de procedimiento fotográfico antiguo y después recién se asume el rescate de las fotografías de la década del 40 o 50. Yo tengo un comentario para hacer y seguramente Majo mucho más, pero a mí soy de la idea de que las prioridades, en el caso de que estemos hablando de una institución, de armar un plan de rescate o de emergencia de una institución, va a tener mucho que ver también con la pertinencia institucional, porque sí, en general se considera que las fotografías más antiguas tienen, como bueno, para estos ejemplos que contabas vos, un valor en sí mismo. Si se trata de una institución que colecciona una temática o que acopia, resguarda una temática específica, pero está mejor representada por ahí por imágenes de la década del 40, eso es algo que hay que considerar también. Claro, por eso hablábamos de los distintos valores que la fotografía tiene y la evaluación que se tiene que hacer de esos valores. De que por ahí sí un daguerrotipo tiene un valor importantísimo porque es un objeto que tiene todo su valor intrínseco, pero por ahí esas fotos, como dice Denise, del 40 o del 50, tienen una información documental que es más importante para la institución, o sea, acelerar el proceso de estabilización y de acceso al público de esa información. O porque quizás es la única institución que tiene esas imágenes, del modo que sea, esa decisión, esa evaluación hay que hacerla antes, y esas fotografías tienen que estar dispuestas en un lugar en el que en un caso de emergencia puedan ser rescatadas más fácilmente o más rápidamente. Sí o sí tienen que estar identificadas, por eso tenemos que conocer en profundidad nuestros fondos, y esa jerarquización que propones vos tiene que estar planificada de antemano, no podemos decidirlo en el momento de la emergencia. No, y también lo que se me ocurre es que en el momento de dar nuestra opinión como conservadores, si entendemos todo esto del valor documental por ahí de las fotos de las décadas del 40, pero vemos que los daguerrotipos están en unas guardas muy perjudiciales, entonces podemos plantear que por lo menos se haga en paralelo
un cambio de guarda provisorio para esos daguerrotipos, por ejemplo. Es como eso. Hay muchas. Sí. Discúlpenme, buenas tardes a todos y a todas. Cuando Denise me dijo que hiciera la pregunta por el chat, quería saber si los distintos aglutinantes pueden provocar distintas reacciones químicas y de distintos hongos o bacterias, por ejemplo la albúmina o la gelatina, o son todas más o menos lo mismo. En cuanto, vos te referís en cuanto a los deterioros de los procesos fotográficos, no de, Sí. no de las materiales de guarda en particular. Sí. Sí, la respuesta es que sí, y que en general, por ejemplo, los del aglutinante de gelatina es bastante más susceptible a ser atacado por ataque microbiológico de hongos. Claro. Claro, por ejemplo, también puede pasar que tengamos colodión y gelatina en un mismo espacio de guarda, y entonces hay que equilibrar los niveles de humedad y temperatura, porque cada uno tiene sus especificaciones de guarda. Claro. Dentro de nuestras posibilidades, y si podemos controlar de alguna manera, llegar a un equilibrio, o reforzar un poco más la aislación en la caja de gelatina si tenemos baja humedad relativa y le favorece el colodión. Ahí hay otra pregunta en el chat, chicas. Es que a mí me aparece todo junto y... Bueno, se las leo. Mariana Jacob. Una consulta. ¿Los soportes que mostraron, como las cajas, tienen algún proceso para guardar las cajas? ¿En el libro hablan de las distintas formas de guarda? Sí, damos algunos ejemplos de guarda. Yo no sé si se refiere a la manera, por ejemplo, de... me indican si va por este lado. Hay algunas fotografías que es preferible disponerlas en el mobiliario de manera horizontal o vertical, por ejemplo. Mariana, ahí te voy a aparecer. Acá volví porque por escribir rápido y como no me había más o menos armado, estaba sin cámara, pero bueno, me metí porque me interesa para trabajar con un taller que tengo en la escuela, el armado, por ejemplo, para conservar las fotografías, como preguntaron ahí, las fotografías cotidianas, esto de poder conservar, ¿no? Hasta el material fotográfico familiar, que muchas veces se aguardan así como se amontonan. Entonces yo pensaba, tal vez tenga algún proceso de preparación, la caja, no sé, con algo que se tenga que no sea cualquier caja, estaba pensando ahora, y por eso les quería preguntar, también me interesa el libro, pero en función de esto, como bibliografía, como material para consultar, quería saber si hacían referencia al tema o si, bueno, tengo que buscar. No, está buena la pregunta. Después Majo también tendrá su opinión al respecto. A mí me parece interesante, que yo lo venía pensando mientras hacíamos la presentación, que todo esto que quizás lo encaramos un poco más desde el trabajo institucional, tiene también una utilidad para las fotografías familiares y también para las fotografías que producimos como fotógrafos. En el caso de las cajas, y yo pensaba cuando María José hablaba sobre el medio ambiente, en una casa también es necesario evaluar si tenemos aunque sea una caja de zapatos que contiene nuestro legado familiar, que tiene una carga emotiva enorme, ¿qué espacio vamos a elegir de la casa para guardar esa caja de zapatos con fotos? Pensar en dónde corre una cañería de agua, que no sea un espacio que tenga una entrada constante de luz. Y respecto del contenedor, la caja en sí, bueno, todo esto que hablamos de los materiales también es necesario tenerlo en cuenta para cualquier fotografía que queramos resguardar. Evitar, por ejemplo, esos llamados álbumes mágicos que tenían como una película adhesiva, que son los enemigos de la conservación de las fotos familiares. Los sobres papel glacín, o papel manteca.
Hay una última pregunta en el chat que dice, uno de los procedimientos nombrados para accionar ante una emergencia es el congelado. ¿Esto no afecta a la gelatina hinchada por la humedad? Por eso tiene que ver con lo que venimos hablando para todas las etapas, que es evaluar lo que podemos llegar a hacer y si sabemos que lo que estamos haciendo no es lo ideal, entonces reforzar el control, la investigación, el congelado, por ejemplo. Si mi prioridad es que no le crezcan hongos y no llego a darle el tiempo y el cuidado en el momento del rescate para que se seque, para estar controlándolo, y probablemente voy a tener que optar por el congelamiento. Pero esos son el tipo de intervenciones en el que hacemos hincapié en que hay que consultar con un especialista, consultar con un colega que ya haya pasado por un rescate y haya usado un congelamiento, hacer pruebas en nuestra casa, comprar material con el que podamos investigar. Eso también es muy importante y ayuda un montón. Generar las condiciones que necesitamos evaluar para después poder aplicar en el archivo, con material más descartable. Por ahí también leía almacenamiento horizontal o vertical. Hay varios factores que van a influir en esa decisión. Para ciertos procesos se recomienda un tipo de almacenamiento más vertical, para otros horizontal, pero después también tenemos que evaluar el espacio que tenemos, las cajas que tenemos que armar. No sé, Denise, ¿quieres agregar algo? No, te ¿Sí? sigo. Ahí está. Sí. Natalie quería hacer un comentario. No sé, yo estoy viendo si quedaron más preguntas arriba, porque también muchas personas preguntaban y otras personas también le respondían, entonces no sé si se respondió o si quedó la duda pendiente. Pero, por ejemplo, hay una pregunta que dice, buenas tardes, consulta, ¿cuáles serían los materiales estándar o de adquisición media, dado que generalmente el material para conservación tiene un costo elevado y más aún cuando tiene mucho acervo fotográfico? Gracias. Bueno, algo que es bastante común, por lo menos acá puedo decir el ejemplo de Buenos Aires, pero en el caso de querer optar por bobinas de papel que nos puedan servir para confeccionar distintas guardas para distintos procesos y formatos y tamaños, se suele usar el papel de grado médico Tropac. Es un papel delgado, o sea que nos va a servir para algunas cosas y para otras no. Pero se puede pedir la ficha técnica de este material, ha sido testeado, tiene una buena respuesta y tiene esta ventaja de que se puede adquirir acá, de que se hace envío. En cuarentena yo he comprado y me lo trajeron a casa, y que el costo comparado con otros materiales es menor, y que bueno, se puede adaptar en el caso de hacer las guardas a mano, se puede adaptar para distintos formatos. No sé, Majo, si querés comentar otro. No. Creo que ya habías dicho que también es como un papel que hace muchos años que se viene usando, que vienen usando colegas y que preguntando te dicen, no, sí, la verdad es que ya pasaron 6 años de que hice los sobres y funcionó. O sea, cumple su función. También alguien comenta sobre el etiquetado o la numeración de los ejemplares. Y me parece interesante la posibilidad del código QR. También en algunas instituciones se usan códigos de barra y con lectores que esos códigos se imprimen sobre unas etiquetas que también son aptas para conservación, y con el lector nos brinda toda la información
de la ubicación topográfica del ejemplar. Yo no conozco un caso con código QR, pero me parece fenomenal la idea. No sé, Majo, si vos has visto. No, sí el código de barras, pero no el QR. Nos da pie igual lo del QR para contarles que en el libro, además Sí. del libro impreso, que es este para los que preguntan, también en el anexo justamente hay un código QR que te lleva, aquí está, y este código QR directamente te lleva a un servidor donde hay gran parte de las imágenes que aparecen en el libro y otro tipo de recursos vinculados incluso al armado de cajas y de sobres y ese tipo de cosas, así que también para tener en cuenta de que el libro, además de la información que está impresa aquí, tiene también esa posibilidad de acceder a otro tipo de materialidades. Creo que hay una última pregunta ahí, de Roma, ¿la llegan a ver? Dice, habían comentado sobre un método de rotación del material estuchado para evitar que se marquen unas fotografías con otras. ¿Podrían ampliar cómo sería? ¿Querés comentar esa experiencia, Majo? De las cajas que contenían fotografías de distintos tamaños. Sí, a veces lo que pasa es esto, de que en una caja tenemos distintos tamaños de fotografía porque tenemos que sí o sí mantener el orden de ese archivo, que implica que por ahí en una caja en la que calculamos que tenemos que poner 10 fotos, haya fotos de distintos tamaños. Entonces, vamos a por ahí hacer una rotación de por ahí el espacio, o sea, la caja hay que mantenerla de forma horizontal, porque lo ideal sería vertical, pero si tenemos fotos de distintos tamaños, las más grandes se van a empezar a doblar, porque hay X espacio libre en la caja que se lo va a permitir, entonces por ahí tenemos que mantenerla de forma horizontal, de acuerdo al peso que veamos que se genera, no apilar más por ahí de 3 cajas, y lo que eso se suele hacer cuando hacemos anualmente, lo que se hace es una revisión de todo el material que estabilizamos. Lo mismo que cuando entra, entre un 20 y un 30, entre un 20 y un 10% de lo que ya estabilizamos, lo controlamos. Abrimos algunas cajas, abrimos algunos sobres, vemos que no haya ninguna interacción, nada raro, y aprovechamos ese momento por ahí para hacer un cambio de las cajas superpuestas e ir rotándolas y que no siempre quede abajo de la pila la misma. O dar vuelta a la caja y entonces también cambiar el peso de las fotografías adentro de la caja.